Toda la población indígena, afro, mestiza, somos los dueños de la tierra. Los problemas de por la tierra, usted sabe que han sido históricos y esos son los que han venido motivando la violencia en este país hace 200 años. En este momento, en este contexto en el que estamos en este momento, pues tenemos un problema para el acceso a la vivienda que si sabemos que para poder tener vivienda hay que tener tierra. Casas en el aire no podemos hacer. La guerra en Colombia sabemos que viene desde mucho tiempo atrás. Resulta de que esa gente, campesinos que estaban en el medio del conflicto, les tocó huir hacia las ciudades. Cali es una ciudad receptora de 200.000 familias anuales. Cali es una bomba de tiempo. 145.000 familias, ese es el déficit que es de vivienda. En Colombia hay cerca de 3 millones de familias que no tienen casa. 3 millones. Y recordemos que de esas familias que no tienen casa, muchas de esas son 8 millones desplazadas. En el 2019, como la gente llegó desplazada aquí a este municipio y no había vivienda, no había dinero, entonces les tocó a la gente ir a los lugares que se llaman asentamientos. Allá les vendían los lotes a precios irrisorios y la gente, con el fin de evitarse pagar 700.000 pesos que había en la casa, iban a invertir 1 millón de pesos, 500.000 pesos a esas viviendas, aunque fuera el techo digamos, de paja o de plástico, vivían felices. Entonces a estas personas llegó el alcalde de turno, el administrador de ese momento, con los inspectores de policías, y fueron y le tumbaron los ranchos a esa familia, teniendo niños y mujeres y también ancianos debajo de esos techos, los dejaron a intemperie. En ese caso, estamos seguros de que violaron el derecho humano. Cuando la guerra liberal conservadora, se desplazaron la gente que vivía en el llano, la que estaba mejor ubicada. ¿Dónde la desplazaron? La desplazaron para la selva, para el Putumayo, para el Caquetá, para Nariño, para el Chocó. Allá la desplazaron, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando hoy en día yo quiero hacer una vivienda, yo no puedo. ¿Por qué? Porque como está está bajo el sistema financiero, entonces el sistema financiero me dice, ¿usted se gana cuánto? No, pues que yo me gano menos de un salario mínimo. No, pues que usted tiene empleo fijo. No, yo trabajo en la calle, vendo, sí. No, entonces usted no me sirve, usted no me puede garantizar que me pague la casa.